Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en su quinto año. En el día de hoy, a pedido de muchos de ustedes, vamos a hablar de un tema de muchísima prevalencia, con un diagnóstico bastante dificultoso desde el punto de vista clínico, porque tenemos algunos inconvenientes, después lo vamos a desarrollar con el expositor, que es fundamentalmente que no tenemos todavía un dato serológico que le ponga el nombre, el rótulo a la enfermedad. Estamos hablando precisamente de la fibromialgia. Así que, tras un breve corte, vamos a estar con el doctor Jorge Velasco Zamora, que es el director del SER y de la Fundación Articular, hablando de este tema. Él es autor de un libro, el primer libro en español referido a esta enfermedad. Así que vamos a tener una actualización de un tema que ya hemos tratado en el programa, así que no se muevan ahí. En breves instantes estamos charlando con el doctor Velasco Zamora. Bueno, y entonces, conforme lo prometido, luego del corte inicial, estamos con el doctor Jorge Velasco. Jorge, vamos a uno de los temas pedidos casi todos los años y uno de los temas que sé que más te apasiona. El tema es la fibromialgia. No está de más que recuerdes por ahí cuándo pensar en fibromialgia o qué es fibromialgia para el gran público. Bueno, quisiera mostrarte algunas diapositivas, si me permitís, porque sí, pueden ilustrar un poquitito mejor el tema de la fibromialgia. Como vos sabés, hay una cuestión que está relacionada con los síntomas que tienen los pacientes con fibromialgia, que, como vas a ver, está vinculado con los hormigueos. Vamos a ver un montón de síntomas: mareos, dificultad para orinar, dolor de cintura, dolores abdominales. Esto, lo que nosotros llamamos síndromes polifuncionales. Vamos a ver cómo aparecen distintos tipos de síntomas, dolores musculares, artralgias y demás. Pero hay una cosa muy curiosa en todo esto, y es que el paciente lo mandan a hacer estudios, por ejemplo radiografías, y dan negativas. Es decir, que no nos aporta nada. Se manda a hacer análisis y tampoco nos aporta nada. Todo esto es negativo. Más aún, se hacen estudios más complejos, como pueden ser electroencefalogramas o electrocardiogramas, negativos. Todo esto tiene que ver por la cantidad de síntomas que tiene el paciente. El paciente consulta por muchos síntomas y el médico entonces, habitualmente, pide muchos estudios. Incluso hasta estudios histológicos, hasta biopsias. Y los estudios histológicos eran todos negativos. Correcto. Entonces imagínate, por un lado un paciente con muchos síntomas, por otro lado un médico que pide estudios para tratar de determinar
cuáles son las razones por las cuales consulta el paciente y los estudios dan todos negativos. Conclusión, el paciente está desorientado y el médico también. El paciente está sano, entonces, Correcto. aparentemente. Acá lo que tenemos es una disociación aparente entre el examen físico, que también da negativo, no encontramos nada, salvo algo que vamos a ver ahora, que lleva a que tengamos, por un lado, muchos síntomas, como estamos viendo, y por otro lado, muy pocos signos. Para aclarar un poco, síntomas es lo que dice el paciente, lo que nos cuenta el paciente. Signos es lo que encontramos nosotros, ya sea desde el examen físico con las manos o desde el laboratorio o los estudios complementarios. Entonces, como vimos, está disociado muchos síntomas y pocos signos. Correcto. La pregunta es, ¿y qué pasa con esto? La palabra es frustración. El paciente se frustra mucho, por diferentes razones. Como podemos ver en las diapositivas, tiene muchos síntomas, el diagnóstico no se hace, se demora o está mal realizado, el examen es prácticamente normal, igual que los estudios clínicos. Ahí es donde empieza un problema importante para el paciente con fibromialgia. Es que el paciente, la familia, los amigos empiezan a dudar del diagnóstico. ¿Qué me pasa? Y la familia empieza a decir, ¿te pasa algo? Vos no tenés nada. Claro, ¿realmente te pasa algo? Fuiste al médico y ¿qué te dijo? Y que no tengo nada. Pero yo me siento mal. Entonces aparece esta famosa palabra que es frustración, ¿no? Para mejor el paciente, o para peor, el paciente está muy cansado, se aísla, se deprime, y eso lleva a todo un círculo vicioso que aumenta la sintomatología. El consejo es consultar al especialista. Entonces, habitualmente lo que vemos al paciente cuando lo evaluamos y le decimos, tenés fibromialgia, el paciente inmediatamente dice, ¿fibro qué? Ahora ya está más popularizado el término fibromialgia, pero en el momento en que empezamos a trabajar en el tema no era tan frecuente, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es fibromialgia? Entonces, en realidad, como decimos siempre, los médicos hablamos difícil, pero no, en realidad utilizamos palabras de origen griego o latino que evocan un montón de cosas. Entonces la palabra fibromialgia, no fibrositis, como por ahí encontramos, la terminación itis evoca inflamación, pero acá nunca se encontró ningún tejido inflamado en los estudios de investigación. Entonces la palabra fibromialgia significa fibro, tejidos fibrosos, tejidos blandos, músculos, miomúsculos y algia, dolor. Entonces fibromialgia es un dolor de los músculos y los tejidos fibrosos. No están solas, fíjate que en esa diapositiva dice sola porque la mayoría son mujeres. De cada 14 pacientes, 13 son mujeres, 1 es varón. Las razones no se saben exactamente, pero posiblemente tengan que ver con cuestiones genéticas y cuestiones hormonales. Por eso esto de solas, no están solas. La frecuencia de la fibromialgia es altísima, es del 5%. ¿De la población total? De la población total. Y se cree que el 80% de los pacientes con fibromialgia no están concurriendo al reumatólogo o no tienen el diagnóstico todavía hecho de fibromialgia. Acordate, muchos síntomas, los médicos en general que no conocen el tema no, abordan el diagnóstico, con lo cual se estima que el 80% de los pacientes con fibromialgia no tienen el diagnóstico realizado. Y también hay que entender que es sumamente frecuente, la segunda causa de consulta al reumatólogo. O sea, para nosotros no es una enfermedad rara, es una enfermedad realmente frecuente. Bien. Causas. No se sabe exactamente la causa. Tenemos que saber que es una enfermedad que se describe por primera vez en el año 82, si bien es una enfermedad muy vieja, muy antigua. Muy reciente. Claro, se empezó a entender como enfermedad desde el año 82, porque a alguien se le ocurrió, a algunos investigadores norteamericanos, se le ocurrió ver que estos pacientes tenían un denominador común, que ahora lo vamos a ver. Pero los estudios actuales lo que muestran es que hay ciertas anormalidades en la sangre que permitirían asumir claramente
que no se trata obviamente de una enfermedad psicológica, sino que ya hay un sustrato orgánico claramente establecido. Lo que hay que buscar es bien la causa, como pasa siempre en cualquiera de las enfermedades que nosotros manejamos, para tratar a partir de ahí realizar un diagnóstico más adecuado y un tratamiento realmente que mejore significativamente a los pacientes. Es interesante ver que los pacientes tienen ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores, aumentadas y otras disminuidas. Es decir, que los neurotransmisores es la manera en que dialogan las neuronas, sean a nivel central o a nivel periférico. Dialogan a través de los neurotransmisores. Ese diálogo, de alguna manera, está interrumpido, demorado o alterado. Lo que hay que aclarar acá, porque alguien podría decir, pero, perdón, entonces hay algún estudio, hay algún análisis con el que uno puede hacer diagnóstico, pero haríamos bien en aclarar que no hay ningún análisis de laboratorio que nos permita hoy por hoy medir calidad o cantidad de neurotransmisores. Todo esto de lo que habla el doctor Velasco es a nivel de investigación básica. Sí, gracias por el aporte, porque la verdad que con frecuencia uno hace el diagnóstico, como veremos, que es muy sencillo, y al paciente o al familiar le cuesta entender que el diagnóstico se haga de manera tan sencilla y sin necesidad de apelar a análisis. Pero esto tiene que ver con una falencia o con una deuda que tiene la ciencia médica con los pacientes con fibromialgia. Decir año 82, es decir, hace 30 segundos, para lo que es la historia de la medicina. Sí, es muy poco. Es muy poco tiempo. Se está trabajando fuertemente en lo que se llaman biomarcadores que permitan hacer el diagnóstico, no solamente de enfermedad, concretamente, sino además de pronóstico. Porque algunos pacientes responden mejor que otros a los tratamientos y nosotros no sabemos por qué. Si tuviéramos algún elemento que nos permitiera saber que tal paciente va a responder mejor que otro, podríamos tomar medidas previas al tratamiento. Y además para hacer diagnóstico precoz. Y además para hacer diagnóstico temprano. Con lo cual el tratamiento es más fácil, ¿no? Bien, los síntomas. Como te dije, son muchos síntomas y alguien, un tal Moldowski o Wolf, en el año 82, los pusieron todos en la misma cajita y dijeron, bueno, hay pacientes que tienen todos estos síntomas y son diferentes al resto de los individuos. Estos síntomas son trastornos musculoesqueléticos difusos. Difuso quiere decir no puntuales, es decir, no es médula rodilla izquierda, generalizados. Cansancio, eso es realmente muy importante, el cansancio que tiene el paciente. Por eso en algunas investigaciones apuntan a un origen viral, no solamente porque se ve, digamos, con frecuencia que empieza la fibromialgia después de un cuadro viral importante como puede ser una hepatitis, sino que la sintomatología sugiere un cuadro viral por el cansancio. Pero no tienen ganglios aumentados, no tienen fiebre, no tienen vaso, hígado, cansancio. Ni hemograma alterado tampoco. Tampoco. Bien. Tiene trastornos del sueño, es el tercero, y lo que llamamos fenómenos o trastornos polifuncionales. De todo eso ampliamos en un ratito, porque nos están haciendo señales detrás de cámara. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, volvemos del corte y habíamos quedado en explicar los síntomas de esta enfermedad que es la fibromialgia. Sí, habíamos dicho que había cuatro grupos de síntomas. Vamos a empezar por el primero, que son los músculos esqueléticos, y que los podemos traducir por dolores articulares, musculares, dolores de espalda, rigidez. Pero lo interesante de todo esto es que el paciente lo explica como difuso. Hoy me duele acá, mañana me duele allá, y nunca son dolores puntuales, como decíamos antes. No, pero a mí me duele la rodilla izquierda, pero no, la rodilla izquierda. En ese caso sabemos que no es fibromialgia. Y es importante esto aclararlo porque muchas veces el paciente con fibromialgia no está protegido de que tenga otra enfermedad articular. Entonces el paciente mismo tiene que saber que ese dolor es diferente a los dolores de fibromialgia. Dijimos también que había trastornos en el sueño. Hay aumento de despertares, es decir, lo que se llama sueño fraccionado, pesadillas, insomnio, pero el trastorno del sueño más común y que no lo expresa el paciente de manera, digamos, espontánea, es el sueño no reparador. Esto significa que uno lo tiene que interrogar. A veces el paciente dice, no, pero yo duermo bien, me duermo rápido, no me despierto a la madrugada, no tengo pesadillas, pero la pregunta clave es, ¿y cómo te levantás? Me levanto cansada, como si no hubiera descansado durante toda la noche. Eso se llama sueño no reparador, es un común denominador en los pacientes con fibromialgia. Dijimos también que tiene trastornos polifuncionales. ¿Qué es esto? Sería curioso, un sueño de fibromialgia, digamos, no mejora ni siquiera estando en vacaciones. No. Se ve, porque baja el nivel de estrés probablemente, que el paciente se sienta mejor, pero no el tema del reposo en vacaciones. No se da como debería darse. Claro, hay una cosa que no se sabe muy bien la causa, que es el sueño alfa-delta. Nosotros cuando dormimos tenemos unas ondas delta, en el sueño NREM se llama, y los pacientes con fibromialgia tienen ondas delta y de pronto vienen ondas alfa. Es como que si estuvieran durmiendo y alguien los despierta o hace un ruido, entonces aparecen las ondas alfa. Se llama sueño alfa-delta o intrusión de ondas alfa en el sueño delta, independientemente de las vacaciones. Eso ocurre. Perfecto. Dijimos que había también trastornos polifuncionales. Esto es, son muchos síntomas, pero de vuelta, muchos síntomas. Dolor abdominal sin causa aparente. Me duele la panza, habitualmente me hacen ecografías y las ecografías vienen normales. Síndrome uretral femenino. Esto significa ardor al orinar con cultivos negativos. Hormigueo en las manos, mareos, trastornos cognitivos, pérdida de la memoria. O sea, como ves, son todos síntomas que cuando uno lo aborda desde el punto de vista de los estudios complementarios del examen físico, no encuentra nada. Esos son los que se llaman trastornos polifuncionales. Y hablando de estudios complementarios y abordar el diagnóstico, vos sabés que se calcula que se gastan aproximadamente $7.000 por paciente por año en estudios complementarios para una enfermedad cuyo diagnóstico se hace con las manos. Esto es importante para los efectores de salud. Un paciente, no el paciente, el médico induce a un gasto promedio de $7.000 anuales por paciente con fibromialgia cuando el diagnóstico se hace con las manos. Es común que nos llegue el paciente con todos los estudios, resonancia, tomografía, etcétera, por todos los síntomas que tenía. Y a pesar de eso, el diagnóstico no nos llega a través de eso. Por eso todos los gastos que decimos. ¿Y hoy cómo se hace el diagnóstico entonces? Es sencillo. En realidad yo te diría que no es sencillo, es primitivo. Porque, digamos, considerando que hoy se estudia, digamos, fuertemente en todo lo que es investigación molecular, biología molecular y demás, hacer el diagnóstico como lo hacemos suena primitivo, pero es la manera en que se hace el diagnóstico hoy por hoy, en todas partes del mundo. Que es dolor generalizado, difuso, durante por lo menos 3 meses y 11 de 18 puntos fibromiálgicos positivos. Y ahí viene lo que te explicaba del examen físico. Estos son los puntos fibromiálgicos o puntos dolorosos. Son 18, 9 de cada lado. Con que tenga 11 positivos al examen físico del médico es suficiente. Se trata de tocar y despertar dolor. Tal cual. No son dolores espontáneos. El paciente no consulta por estos puntos. El médico los busca, con lo cual... No son dolores espontáneos. No. No es el paciente que te dice, me duele acá
y no es un punto fibromiálgico, No, por ejemplo. hay que buscarlo al examen físico. Hay que buscarlo, Sí. perfecto. Y esto es importante porque, digamos, lo que surge de todo esto es, bueno, pero entonces tenemos que conocer, como médicos, los Correcto. puntos fibromiálgicos, por supuesto. Hay una geografía de puntos que hay que conocerlos porque su compresión provoca dolor. Si encontramos 11 de esos 18, más los 3 meses de dolores generalizados, podemos estimar que el paciente tiene fibromialgia. Hay criterios nuevos del 2010, más complejos, porque tiene que ver con ciertos interrogatorios o cuestionarios, que no los quise comentar porque son complicados. Bueno, pero de cualquier manera, eso es complicado y vos acá has hablado justamente de un diagnóstico primitivo. Es decir, esto es lo básico de lo básico. Esto es lo primero que hay que atravesar para poder decir tiene fibromialgia. Totalmente, o no. Correcto. totalmente. Tratamiento. Básicamente lo sustentamos en 4 elementos, por eso ponemos la mesa con 4 patas, que son la psicoterapia cognitivo-conductual, ejercicios, educación y farmacológicos. ¿Por qué lo de la mesa? Es deliberado porque la ausencia de una de las patas hace que la mesa esté desequilibrada. Y también es deliberado porque cada pata vale lo mismo. A diferencia de otras patologías que tratamos los médicos, donde el tratamiento farmacológico es básico. Aquí el tratamiento farmacológico tiene el mismo nivel de importancia que la psicoterapia cognitivo-conductual, los ejercicios y la educación del paciente. Vos dirás, pero ¿podemos al mismo nivel ejercicio que farmacológico o educación que farmacológico? Acá en todo caso suena que al mismo nivel debe ir la terapia con la educación, ¿no? Por allí, de la mano, y las otras dos cosas, pensado como cardiólogo. Mirá, una de las cosas que decíamos hoy era la frustración. Mi familia no sabe lo que tengo, yo no sé lo que tengo, los estudios son negativos. En la medida que conozcas todas estas cuestiones de la fibromialgia, te sacás una mochila muy pesada encima. La frustración. La frustración. Esto es como pelear con la luz apagada. Cuando encendés la luz y le ves los ojos a quien te pega, te das cuenta que no tiene tantos brazos como vos creías, que no es tan grande como vos te imaginabas, con lo cual disminuye muchísimo el nivel de tensión o de frustración. De manera que la educación es un tema importante. La sugerencia es, hoy con el tema de Internet, cuando googleamos fibromialgia, aparecen muchísimas cosas de fibromialgia. La sugerencia es, entren en las sociedades médicas de cualquier parte del mundo. Sociedades médicas, porque está lleno de blog y lleno de cosas que lo escriben, digamos, con buena intención, pero tal vez no siguen el rigor científico en todo este tipo de cosas. Además de que es difícil aplicar la experiencia ajena por ahí a la propia, ¿no? Tal cual. Entonces, rápidamente dijimos lo de educación. En psicoterapia no me voy a meter, pero digamos hay muchos estudios que muestran que la psicoterapia conductual mejoran claramente los síntomas de los pacientes fibromiálgicos. Y los ejercicios, hago un pequeño paréntesis en esto, y es que tienen que ser ejercicios progresivos de elongación y fortalecimiento muscular, pero progresivos. Esto implica que aquel que esté a cargo, digamos, tiene que tener experiencia en el tema. Sí. Y además No se puede ir a hacer a cualquier gimnasio con cualquier profesor. No. Y el paciente tiene que saber que tienen que hacerlo despacio y progresivamente. Rápido farmacológico, tramadol, amitriptilina y los antiinflamatorios no. Amitriptilina es un antidepresivo que se usó siempre, el tramadol es un analgésico y el antiinflamatorio no, porque como dijimos al principio no hay inflamación. Muy bien. Lo que se usa hoy mucho es se usa mucho, no, es que está aprobada, la pregabalina, duloxetina y milnacipran. Son los 3 medicamentos que demostraron respuesta terapéutica. La pregabalina, tengan siempre en mente que es un fármaco que de entrada puede inducirlos a sentirse cansados, ¿no? De entrada. Luego la historia es diferente. Y marea los primeros, hay que ir escalando la dosis, los primeros 3-4 días marea, hay que tener en cuenta, especialmente a la mañana. Por eso lo que quiero decir con esto, y creo que lo que Jorge también, mucho contacto con el médico a cargo para no asustarse. Finalmente, permitime que les cuente alguna sugerencia que tiene que ver con la actividad diaria como médico en el consultorio, y es que el paciente tenga mayor contacto con la naturaleza. Esto quiere decir dejar en lo posible de estar encerrado.
alimentarse correctamente, hacer lo que se llama higiene del sueño, que tiene que ver con no tomar café, no fumar, no tomar alcohol después, por lo menos después de las 6 de la tarde, irse a la cama exclusivamente para dormir, no acostarse para mirar la tele o para leer. La cama es un lugar sagrado, hay que tener en cuenta todo eso. Ejercicio de relajación todos los días. Tareas que enriquezcan el espíritu, no es un tema menor todo esto. Como ven, hay un abordaje, te diría que multifactorial o multidisciplinar, que hacen que los pacientes mejoren. Pero para esto se necesita tiempo en la relación médico-paciente y el paciente mejora. Nosotros le decimos habitualmente a los pacientes, tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que vas a mejorar. La mala noticia es que depende de vos. Mucho de eso depende del paciente. Hablaste de relajación, de ejercicio de relajación. ¿En eso incluye yoga, tai chi, ese tipo de actividades? Sí, y hoy sí, por supuesto, yoga y tai chi sin duda. Me gusta mucho como actividad para los pacientes y para relajarse. Pero hoy se habla mucho de meditación, pero no meditación desde lo religioso, espiritual o oriental. Somos occidentales y esto no lo podemos sacar de encima. Sino tiene que ver con algo muy nuevo que se llama mindfulness o conciencia plena, que bueno, tal vez algún día sería interesante hablar del tema, no yo, sino alguien que sepa, porque esa corriente viene muy fuerte en todas partes del mundo. Meditación. Sí, son 15, 20, 25 minutos diarios de meditación muy particular, que se la llama, es muy moderno el tema, se llama mindfulness, lo desarrolló un biólogo molecular americano, se llama Kabat-Zinn, y hoy se está trabajando mucho en eso y se está aprendiendo mucho porque los pacientes suelen mejorar bastante. Pero es algo más que suma, por eso hablamos del tratamiento sistémico u holístico, en esfera, donde no hay ninguna punta que sobresalga, sino que es todo lo que ayuda. Sí, sí. Muy bien. Están haciendo señales. Lamentablemente hemos llegado al final de la charla. Espero que estés dispuesto a contestar la pregunta que venga desde el otro lado. Puedo, sí. Y te convocaremos para una nueva charla. Gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a vos, gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado al final de una nueva charla, en este caso fibromialgia. Creo que el programa de Jorge fue claro, fue sumamente didáctico, dispuesto como siempre a contestar todas aquellas preguntas que ustedes tuvieran. Creo que la introducción de las diapositivas por allí les va a facilitar incluso la comprensión del tema. Así que luego ya tienen que saber que si hubiera preguntas siempre es la página de Facebook o eventualmente los números de teléfono. Y por mi parte no me queda más que agradecerles la fidelidad, agradecerles el que sigan ahí, tanto ustedes como nuestros sponsors. Así que muy buenas tardes y hasta la próxima emisión. Bueno, recuerden que también tienen la posibilidad de ver estos programas en YouTube, está en la página de Facebook y en YouTube, con la consigna de Prevención TV, toda la palabra, T-E-B corta E, donde ustedes pueden rever el programa por si no pudieron comprar alguno de los datos que les dio el doctor Velasco Zamora. Ven nuevamente el programa a través de YouTube y pueden ahí tomar la nota respectiva. Bueno, sin nada más que decirles, les deseamos una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.